Hola, ¿cómo está, profe? El proyecto que yo le voy a exponer es la generación piezoeléctrica. Vamos a empezar con el primer tema de qué son los piezoeléctricos. ¿Qué son los piezoeléctricos? Es un fenómeno que ocurre en determinados cristales que al ser sometidos a tensiones mecánicas en su masa adquieren una polarización eléctrica y aparece una diferencia de potencial y cargas eléctricas en superficie. ¿A qué se refiere esto? Que digamos, si ponemos presión sobre la placa piezoeléctrica, va a generar una corriente eléctrica, una corriente de voltaje. Podemos ver que el piezoeléctrico se divide en una placa de metal y un disco cerámico piezoeléctrico, que es el que produce la corriente, siendo la placa de metal la positiva y el disco cerámico el negativo. Pero, a ver, ¿a qué queremos llegar con la generación piezoeléctrica? Pues bueno, queremos crear corriente que se pueda utilizar al momento de ejercer presión. ¿Y cómo logramos esto? Muy sencillo. Para empezar, ¿qué corriente genera el piezoeléctrico? Existen dos tipos de corriente, corriente alterna y corriente continua. El piezoeléctrico genera corriente alterna, que es una corriente que va y viene, por tanto, porque cada vez que pisa o cada vez que se le ejerce presión llega la corriente, pero no es continua. Por tanto, tenemos que lograr que esa corriente sea continua para poderla utilizar inmediatamente. Así que, ¿cómo logramos una corriente directa? Lo vamos a seguir viendo. Corriente alterna. La corriente alterna es realmente la que sale de las tomacorrientes, es la normal que usan varios aparatos, pero no todos los aparatos electrónicos pueden usar esta misma. Por eso existen los rectificadores de corriente, que son los que hacen que la corriente alterna sea continua. Las computadoras, teléfonos y esos aparatos usan corriente continua y por eso tienen sus propios rectificadores para la misma causa. Y pues la idea de todo este proyecto es hacer zapatos piezoeléctricos que te permiten generar corriente a la hora de caminar. Así puedes ir utilizando tu teléfono, irlo cargando y en diversos factores ir cargando tu teléfono al mismo tiempo que caminas. Entonces lo necesario era un puente rectificador, un cosito extremadamente pequeño pero demasiadamente útil para el proyecto. Entonces el puente rectificador se encarga de, como podemos ver aquí, hacer que las corrientes no disminuyan a menos cero, sino simplemente que se queden en el lado positivo de corriente. Pero esto tenemos que alinearlo. ¿Y cómo logramos esto? Con un capacitor. Un capacitor es una pequeña batería, cumple su función como batería, pero no es una batería del todo. ¿Por qué? La diferencia entre el capacitor y una batería es que el capacitor logra soltar la corriente de golpe y la corriente que logra almacenar. Por tanto, al soltar la corriente de golpe podemos ver que el capacitor logra regular la corriente y hacer que la corriente sea continua al 100%. También los capacitores los incluyen los rectificadores de los aparatos electrónicos, así en computadoras y diversos aparatos. Aquí podemos ver el diagrama que hicimos para hacer el piezoeléctrico, el prototipo de zapatos. El alternador viene siendo el piezoeléctrico, el puente rectificador viene siendo esto, pasa por un capacitor para regular la energía, pasa por un regulador de 5 voltios, ya que la idea era cargar teléfonos. Y pues ocupamos regularlo con 5 voltios, ya que es la corriente que agarran los aparatos electrónicos. Otro capacitor para seguirla regulando y un capacitor cerámico para regularlo al 100% y que estuviese fluida. Y con un USB hembra para poder conectar el aparato electrónico. Aquí podemos ver un video donde se muestra cómo funcionaba todo esto. En el video vamos a poder ver cómo funciona al 100%. Un segundo. Aquí en el video podemos ver cómo funciona al 100% esto, teniendo en cuenta como podemos ver, el piso eléctrico sí da una corriente suficiente para por lo menos cargar un teléfono. Y eso tomando en cuenta que solamente era un piezo eléctrico. Pero la idea era meter alrededor de 4 piezos eléctricos en un zapato y agarrar sus 4 corrientes a la hora de ponerlo a pisar el talón. Entonces, ¿qué pasaba? Con una corriente alta se tenía que regular con un regulador de 5 voltios. Con una corriente baja se tenía que añadir más piezos eléctricos. Eh, Así que la idea estaba bien planteada, ya que lográbamos tener una corriente alta y solamente había que regularla, ¿no? Esa era la idea. Para poder regular y para poder unir varios piezoeléctricos al mismo tiempo,
se revisó los tipos de circuitos. Aquí podemos ver distintos tipos de circuitos, siendo circuitos paralelo y en serie. El circuito en serie, si no mal me equivoco, solamente iguala las cargas. El circuito paralelo las suma. Por tanto, para este proyecto ocupamos un circuito paralelo para si en algún momento un piezoeléctrico no sumaba la suficiente carga con una pisada, los demás estuviesen para respaldarlo y lograr igualar esa carga. Entonces, surgieron nuevas ideas, perdón. Surgieron nuevas ideas. Perdón. No sé por qué no me abrió bien esa última, pero bueno. Ok. Surgieron nuevas ideas de este proyecto, en los cuales eran diferentes prototipos de zapatos, además de también una casa que se autosustentara y también otros proyectos que se podían ver de este proyecto, como por ejemplo un carro que se alimentara por el sol, siendo un carro eléctrico que se alimente por su propia presión, su movimiento con el viento y diversos otros factores. Pero ¿qué pasó con esto? Falló. Ok, ¿cuáles fueron las razones del fallo? Mala conexión en los circuitos. Al parecer, a la persona que le encargamos de hacer los circuitos paralelos, lo hizo mal. E hizo en realidad un circuito en serie. Por lo tanto, las cargas no se acumulaban y más bien se igualaban, logrando solamente cargas de entre 1 y 4 voltios como máximo, siendo imposible llegar a los 5 voltios mínimos, que de hecho no se ocupaban 5 voltios mínimos, se ocupaban hasta 7 para poder cargar los capacitores y que la corriente pudiese fluir al 100%. Otro punto malo eran las aleaciones débiles que tienen los piezoeléctricos. La aleación del piezoeléctrico era estaño, una aleación la cual se pasaba separando cada 5 minutos porque no era tan fuerte y era muy frágil y con el más mínimo jaloneo se rompía. Entonces hay que mejorar también eso. Márgenes de mejora, más optimización del prototipo. El prototipo realmente era muy pequeño, era el tamaño de la palma de mi mano, así como lo pudimos ver en el video anterior, o creo que bueno, en una foto lo mostré. Pero yo siento que se podría regular más, añadir una placa disipadora para evitar el calor en la hora del prototipo. Y otro margen de mejora sería añadir más materiales más resistentes en los piezoeléctricos. Tal vez solamente añadir uno grande y fuerte, pero que se pudiese eh, poner solamente ahí y que agarrase la suficiente corriente. Como podemos ver, los márgenes de mejora son muchos y lo hecho era muy poco. Solamente habíamos hecho un prototipo simple y no ni siquiera habíamos planteado la idea de ponerlo en el zapato. Lo pusimos, pero era casi imposible ponerse el zapato. Entonces, habían muchos márgenes de mejora. Por hacer queda un 75%. Tal vez en algún punto yo retome esta idea, pero hasta el momento no lo creo. Así que iremos viendo cómo avanza todo y tal vez algún día se retome esta idea. Este es un proyecto mío del colegio, del tiempo en el cual era un científico loco en el colegio, del año pasado. Así que quizás en algún momento se retome y quizás en algún momento podamos ver una nueva forma de vivir, de conseguir energía y de poder caminar.